haciendo un ejercicio de evaluación de nuestros últimos presidentes o de los presidentes que hemos tenido en los últimos 24, pudiera decirse 24 años, que nada más son tres: el presidente Leonel Fernández, el presidente Hipólito Mejía y el presidente actual, Danilo Medina. Si evaluamos o observamos los discursos de toma de posesión de cada uno de estos presidentes, tanto el de Leonel Fernández en 1996 como el de Hipólito Mejía en el 2000, luego el de Leonel Fernández en el 2004 y el 2008, y el discurso de toma de posesión o los discursos de Danilo Medina en el 2010, en 2012 y luego en 2016, veremos muchos puntos coincidentes y podríamos determinar que todos hacen referencia en sus discursos de toma de posesión para lo que piensan hacer en los próximos 4 años de gobierno, y luego en los posteriores que cada año pronuncian como discurso de rendición de cuentas temas específicos que nunca se quedan fuera: la inseguridad ciudadana, el problema de la electricidad, del suministro de electricidad en la República Dominicana, el problema de la corrupción y en parte de la impunidad, el problema de la salud, el problema de la educación, la seguridad social en parte, el problema del transporte público, el problema migratorio, que nunca se queda tan bien por nuestra relación fronteriza con Haití, el problema de la economía y el problema del desempleo, que se vincula también con la economía. Y si nos ponemos a analizar en cada uno de esos aspectos o cada uno de esos sectores, los presidentes que hemos tenido tienen algunos logros que mostrar. Han incursionado en algunas acciones que pudieran destacarse. Pudiéramos recordar el gobierno del presidente Leonel Fernández, que hizo un intento importante por institucionalizar el Poder Judicial en la República Dominicana en su primera gestión de gobierno. E hizo un esfuerzo importante por promover un proceso de privatización de las empresas del Estado, incluyendo las empresas eléctricas, con la intención de resolver el problema eléctrico del país, que finalmente no quedó como se planificó, y todavía tenemos ese problema, incluso tal vez empeorado en cuanto a costos, no así en cuanto a la calidad del servicio, que obviamente ha mostrado una mejoría. O podemos recordar a Hipólito Mejía, que promovió la aprobación de leyes importantes, incluida la Ley de Seguridad Social, pero que fracasó en cuanto a la administración económica del Estado. Tuvimos una situación de crisis económica que nos afectó. O podemos recordar al propio presidente Leonel Fernández luego en los años posteriores presentando logros en construcción de obras de infraestructura o logros en materia de desarrollo o de atención a la educación superior. No podemos olvidar esto. Planes como el inglés por inmersión o los programas de becas internacionales, que fueron bastante promovidos por Leonel Fernández en sus 2 gobiernos anteriores. O el caso del licenciado Danilo Medina, que ha hecho una labor de acercamiento mayor hacia el pueblo a través de la visita sorpresa, la incursión o la creación del sistema 911, el intento por reparar una cantidad importante de hospitales y el gasto que se está haciendo en educación con el 4% del Producto Interno Bruto. Entonces son esfuerzos que se vienen haciendo y que pudieran mostrar algunos logros, pero logros muy pequeños y logros incluso que no se traducen en una solución definitiva o una solución parcial de problemas fundamentales. Y todos los que hemos mencionado, que constantemente mencionan nuestros presidentes en su toma de posesión, son problemas fundamentales del país. Entonces tenemos presidentes que los elegimos para que sean administradores de la cosa pública, y entonces podemos evaluarlos como que este administró mejor o este administró peor, pero no precisamente porque este resolvió tal o cual problema. Esa es una situación que tenemos en la República Dominicana. Hay un aspecto donde sí se puede destacar una especie de logro, y no es un logro particular o atribuible a una gestión de gobierno, sino a circunstancias que pueden girar en torno a la combinación tanto del gobierno como de los sectores o actores económicos locales y a la situación que se viva en el ámbito internacional. Y me refiero a la estabilidad macroeconómica, al crecimiento y estabilidad de la economía. Sin embargo, es un crecimiento económico que no necesariamente se ha traducido en una mejoría en la calidad de vida de la gente en la proporción en que debería ser, porque la desigualdad social en la República Dominicana todavía es alta. Los ricos ganan demasiado y los más pobres entonces reciben poco de esa bonanza que
que muestra nuestra economía. Otra área donde podemos destacar buena gestión de parte de nuestros gobernantes es en el área de la construcción de obras de infraestructura. Y tenemos entonces un país que goza de una infraestructura, por ejemplo, vial bastante desarrollada en comparación con países similares al nuestro en toda la región del Caribe, de Centroamérica e incluso en parte de América Latina. Pero a un costo muy elevado. Y ahí quiero detenerme a recordar un poco algunos métodos que utilizaba el presidente Joaquín Balaguer en sus gestiones de gobierno, principalmente en los últimos 10 años en que gobernó, que fue una época ya un poco más democrática. El presidente Balaguer se adaptó a los nuevos tiempos porque en los primeros 12 años en que gobernó, hasta el 78, pues fue un gobierno de mano dura, un gobierno rígido, un gobierno que algunos califican como si fuera una especie de dictadura. Yo no lo veo así, pero sí ciertamente fue un gobierno poco democrático. El gobierno de Balaguer, o los gobiernos de Balaguer de los 10 años, del 86 al 96, entonces estuvieron un poco más adaptados a la democracia. Pero Balaguer en términos económicos utilizaba, y lo mencionábamos hace un ratito, José Luis Mendoza incluso hacía referencia a que Balaguer era hasta cierto punto alérgico al endeudamiento público y trataba de endeudarse lo menos posible. Pero utilizaba un método interesante. Y es que Balaguer utilizaba el método de subvaluación del presupuesto para entonces tener un excedente presupuestario que le permitía en ese momento el aparato estatal menos institucionalizado, le permitía hacer uso de ese excedente presupuestario de manera discrecional. Y esa discrecionalidad entonces era lo que le daba la facilidad de construir obras sin la necesidad de incurrir en endeudamiento, pero sacrificando grandemente sectores tan fundamentales como áreas de la salud, como áreas de la educación o otras áreas que requerían inversión pública, esa inversión en gasto corriente que Balaguer no le daba mucha importancia, sino que se preocupaba más por el gasto de capital, y lo hacía precisamente con el método, como se pudiera decir, decían que hacía una administración de colmado, se reunía con los recaudadores de aduanas y de impuestos internos, que en ese momento eran más de una institución, y entonces vamos a elaborar el presupuesto. El presupuesto del año que viene va a ser de cuántos miles de millones, de 20,000 millones de pesos. Muy bien, ese es lo que vamos a recaudar el año que viene, 20,000 millones de pesos. Entonces anunciaba ante el Consejo de Estado que vamos a tener un presupuesto de 15,000 millones de pesos, aún sabiendo él que el gobierno iba a recibir posiblemente 20,000 millones o tal vez más de 20,000 millones. Se aseguraba un excedente de 5,000 millones, por poner un ejemplo, y entonces ya en aquella cuenta llamada la famosa cuenta 1401, entonces él podía administrar discrecionalmente esos recursos, y con esos recursos entonces construía obras sin la necesidad de endeudarse. Un método que pudiéramos considerar obsoleto, un método que pudiéramos considerar inadecuado, un método que pudiéramos considerar incluso ilegal o fuera de todo respeto a la institucionalidad, pero era un método que daba resultado, a pesar del sacrificio que hacía a otras áreas fundamentales. Tenía ciertos resultados positivos. Hoy día ocurre lo contrario. No tenemos un gobierno o no tenemos gobiernos que subvalúen el presupuesto. Ni siquiera que lo establezcan o lo mantengan equilibrado con relación a la estimación de gastos, sino que lo que hacen es que sobrevalúan el presupuesto. Y si vamos a tener un estimado de recaudación de 600,000 millones de pesos, oigan el término que estoy utilizando, 600,000 millones, 700,000 millones. Y cuando Balaguer decía hace apenas poco más de 20 años, 20,000 millones, 18,000 millones. Pero bueno, el asunto es que ahora vamos a tener un presupuesto de ingresos de 600,000 millones y el gobierno lo que hace es que anuncia que va a tener un presupuesto de ingresos de 650,000 millones. Dice que va a recibir más de lo que en realidad va a recibir. Pero aún así anuncia que va a gastar más de lo que está diciendo que va a recibir. Y usted dirá, ¿por qué el gobierno sobrevalúa el presupuesto? Cuando bien pudiera decir, bueno, vamos a recibir 600,000 millones, pues vamos a gastar 600,000 millones y simplemente lo dejamos equilibrado. No hay que subvaluarlo, pero tampoco hay que sobrevaluarlo. Bueno, lo sobrevalúa precisamente por eso. Porque los gobiernos que hemos tenido últimamente
tienen estimaciones de gastos muy por encima de las estimaciones de ingresos y sobrevalúan esa estimación de ingresos para presentar un déficit o una estimación de déficit menor a la que en realidad van a tener. Dicho en pocas palabras, Esteban, escúchame. El gobierno, el Estado se comporta como no podría comportarse una empresa porque va a quebrar, como no podría comportarse un hogar porque va a empeñar los muebles. Va a terminar sin y nada. termino esta intervención en tu comentario. Ayer se cumplió un aniversario, lo comentamos a primera hora ayer, de cuando se puso legalmente en vigencia la Constitución estadounidense. Tú sabes que una de las más amargas discusiones de los constituyentes la encabezó Thomas Jefferson, uno de los hombres más brillantes que ha existido, en mi opinión. Porque Jefferson defendía la idea de que el Estado debía controlarse la libertad de endeudamiento. Ya en 1787. Estamos hablando de hace más de 2 siglos. O sea, ¿y por qué razón? Precisamente por eso. Porque cuando el gobierno sabe que va a gastar más de lo que le va a ingresar y anuncia que le va a ingresar más de lo que en realidad le va a ingresar, es para presentar una estimación de déficit menor a la que en realidad va a tener. Pero luego, cuando ya el presupuesto está en proceso de ejecución, manda al Congreso y le dice al Congreso, mira, yo dije que iba a tener un ingreso de 650,000 millones, mi gasto iba a ser de 700,000, mi déficit iba a ser de 50,000 millones, pero resulta que nada más me van a ingresar 600,000. Ahora necesito que el déficit tú me lo cubras con un mayor endeudamiento. Yo me iba a endeudar por 50,000 millones y voy a tener que endeudarme por 100,000. Entonces ahora ocurre que el gobierno te dice todos los años que tenemos un déficit estimado de alrededor de 2.5% del Producto Interno Bruto. Pero cuando se hace la contabilidad real llegamos a un déficit que supera incluso hasta el 3% del Producto Interno Bruto. Esa práctica contraria a la que aplicaba el doctor Balaguer es una práctica que, si bien le ha estado dando resultado a nuestros gobernantes en los últimos periodos gubernamentales, es una práctica que se torna insostenible en el tiempo. Y esa es la que ha contribuido con ese incremento extraordinario y hasta cierto punto exagerado en nuestro endeudamiento público. Y es una práctica que, repito, como lo dije hace varios días, es una práctica que debe ser tratada por nuestros candidatos cuando ya tengamos candidatos definidos, y debe ser tratada con seriedad para ver en efecto qué va a hacer nuestro próximo presidente con relación a ese endeudamiento creciente que tenemos, presentando presupuestos sobrevaluados con estimaciones de gastos que superan por mucho no solo el presupuesto real, sino la sobrevaluación que se hace, para entonces presentar déficits menores que luego se convierten en déficits mayores amparados en el Congreso Nacional. Ese es un tema que debe ser tratado seriamente por nuestro próximo presidente. Y ese es un tema al cual la población debe prestarle bastante atención, porque en el tiempo, si nos seguimos endeudando, vamos a llegar a una situación de crisis que pudiera afectar ese único logro que hemos tenido en los últimos 15 años, el logro de la estabilidad macroeconómica.